El vaquero había perdido su caballo, pero al día siguiente el animal regresaría con una mujer apache sobre el lomo. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Corría el año de 1882 en los márgenes del territorio de Nuevo México, una tierra árida y extensa, salpicada de mezquites y salvia como restos olvidados por el viento. Jack Carter llevaba ya 3 años en aquel rincón solitario viviendo en la cabaña que había levantado con sus propias manos, cuidando unas pocas reses y sosteniéndose del desierto. En el pueblo casi nadie mencionaba su nombre, pues rara vez bajaba salvo para abastecerse. A los 38 años, era mayor que la mayoría de hombres que aún intentaban arrancarle vida a esas tierras duras. Las arrugas en sus ojos eran marcas del sol y de la pena. Hablaba poco con voz firme y seca, solo lo justo. Había llegado allí después de enterrar a Evelyn Carter, su esposa, en Texas. La fiebre se la llevó en cuestión de días, y el recuerdo de su ausencia se volvió insoportable. Vendió lo poco que poseía y se echó rumbo al oeste buscando un lugar donde nadie lo conociera. No buscaba grandeza, ni riqueza, ni siquiera un sitio al que pertenecer. Su único objetivo era sobrevivir sin deberle nada a nadie. Tenía el caballo, el ganado, el rifle y la cabaña con su corral. Eso bastaba para justificar cada jornada, para darle sentido a abrir los ojos al amanecer. O al menos eso se repetía. El alazán lo era todo, un caballo fuerte marcado por cicatrices de años de trabajo, pero fiel bajo la silla. Le llevaba a cazar en las colinas, arrastraba los troncos del bosque y lo conducía al pueblo cuando escaseaban víveres o pólvora. No era una mascota ni familia, pero sí el último ser en quien confiaba de veras, lo único que no le había sido arrancado. Perderlo sería mucho más que caminar a pie. Sería perder otro pedazo de sí mismo, y ya no sabía cuántos le quedaban. Aquella tarde volvió tras reparar un cerco en el lindero oeste. La camisa empapada de sudor y polvo, las manos en carne viva de tanto estirar alambre. Vio que la puerta del corral estaba sin tranca. Pensó primero que quizá la había olvidado, pero él nunca olvidaba. El pecho se le encogió. Soltó la madeja de alambre y corrió. La soga colgaba floja en el poste, el suelo marcado con huellas frescas, y el caballo no estaba. Se detuvo apretando la madera con tanta fuerza que las astillas se le clavaron en la palma. Respiró hondo, pesado. La mandíbula se le tensó sin palabras. El alazán se había escapado, o alguien lo había arreado. No podía saberlo. Siguió el rastro unos 100 metros en la maleza, hasta que la luz empezó a desfallecer. Las pisadas mostraban al caballo huyendo sin cuerda que lo guiara. Todo le decía que había salido despavorido. ¡Coyotes! Un jinete. Miraba la sierra una y otra vez, pero las huellas se perdían en la tierra dura. El animal ya podía estar a leguas de allí. Cuando cayó el sol, Jack Carter temblaba de frustración, aunque el rostro seguía duro como piedra. Maldijo entre dientes no al caballo sino a sí mismo por no haber escuchado nada, por no haber revisado la tranca antes. Volvió a la cabaña arrastrando las botas. El silencio de alrededor era demasiado ancho, demasiado filoso. Aquella noche lo aborreció más que nunca. Dentro la habitación parecía más estrecha, la mesa, la estufa, el petate en el rincón. Nada compensaba el vacío que dejaba afuera la ausencia de los cascos en el corral. Dejó el rifle junto a la puerta y caminó de un lado a otro. El pecho duro, la mente girando como buitres sobre carroña. Imaginaba al caballo enredado en una quebrada, o robado o perdido para siempre. ¿Cómo sería el mañana sin él? ¿Quién lo llevaría 20 millas hasta el pueblo? ¿Quién cargaría la leña del invierno? No tenía respuesta. Acercó una silla a la ventana y se sentó, los ojos fijos en el patio, aunque la oscuridad lo cubría todo. Cada ruido lo hacía echar mano al rifle. Se mantuvo así durante horas rígido y en vela mientras el farol consumía su aceite. Los recuerdos lo arrastraban de vuelta a Texas. El último suspiro de su mujer. El silencio de la cabaña donde murió, la tumba cavada en barro, y la quietud insoportable que quedó después. Aquella noche se sentía igual, como si el mundo lo despojara trozo por trozo. A medianoche salió otra vez ajustando el abrigo contra el frío. El corral vacío era una herida abierta.
Cerró bien la puerta, anudó la soga aunque ya no sirviera de nada, colocó el farol en la baranda del porche y se sentó en los escalones, la vista perdida en el horizonte. Pensó en alquilar un caballo en el pueblo pagando unas monedas, pero sabía bien lo que dirían. ¿Qué valor tiene un hombre que no puede retener lo suyo? No iba a ser ese hombre. El miedo lo mordía de una manera que odiaba admitir. No era temor a bandidos ni al hambre, sino a fracasar en retener lo único que aún lo ataba a la vida. El caballo era su sustento, su seguridad, su último compañero. Si no volvía, quedaría como un vagabundo con choza, y esa idea lo encogía hasta dolerle los hombros. Se obligó a caminar de nuevo por el patio, ojos forzados contra la negrura. Nada. Un coyote a lo lejos, el viento en los matorrales. Pero no había cascos, ni resoplos, ni silueta conocida. El peso en su estómago se hundió, una carga que lo arrastraba por dentro. De vuelta en la cabaña, dejó el rifle al alcance bajo la lámpara y se tendió sobre el petate, pero no pudo dormir. Su mente rehusaba ceder al sueño. Cada crujido de la cabaña lo hacía incorporarse. Cada susurro del viento le aceleraba el pulso. Se prometió que al primer rayo volvería a seguir las huellas, llevaría comida y agua y caminaría hasta donde hiciera falta. Apretó los puños y juró en voz baja que no perdería al alazán sin pelear. Cuando el primer gris del alba empujó en la ventana, los ojos le ardían por la noche sin descanso. Se incorporó, botas ya puestas, y escuchó con atención. Durante un largo instante no hubo nada. Luego, débil pero constante, llegó el golpeteo de cascos. El pecho se le encogió. Se quedó inmóvil, todos los músculos tensos hacia el sonido. Los cascos se acercaban. Fueron quedando más nítidos, lentos e irregulares, como si el animal hubiera sido forzado durante la noche. Jack Carter se plantó en el umbral con el rifle a mano. El corazón le latía más fuerte de lo que quería admitir. La luz gris de la mañana bañó el patio con un tono que volvía extrañas todas las formas. Entonces apareció el alazán sudoroso, el cuello bajo los costados empapados de espuma. El alivio le golpeó primero agudo y feroz, casi doloroso, pero ese alivio se congeló cuando vio a la jinete. Una mujer joven iba a pelo sobre el caballo, las rodillas apretadas contra las costillas del animal. El cabello se le enredaba en ondas sobre los hombros. No vestía como ninguna mujer del pueblo que él conociera. La piel le ardía de sol bronceada. Los rasgos afilados y orgullosos. El vestido le colgaba rasgado en el escote, pegado a las caderas por la tela rota. Los pies desnudos colgaban a ambos lados del caballo, raspados y agrietados por el camino. No alzó las manos, no gritó, no suplicó. Lo miró fijo, el pecho subiendo y bajando con rapidez, como si cada bocanada fuera a la vez alivio y advertencia. El agarre de Jack sobre el rifle se tensó. Pensó en bandidos, en asaltantes, en el problema que una mujer montada en su caballo podría acarrear. Pensó en lo que dirían los vecinos si se llegara a saber una mujer desarreglada en su terreno. Es un tonto por dejarla entrar, le habrían dicho. La mandíbula se le apretó contra ese pensamiento. El cañón del Henry se inclinó, pero no lo alzó hasta el hombro. En vez de eso, estudió sus ojos. Había miedo allí, sí, pero no el pánico de quien viene a atacar. Era un miedo contenido, prudente, un miedo que encajaba con el hueco que él llevaba en el pecho desde hacía años. El alazán se detuvo en el patio por sí mismo, los costados suspirando. La mujer descendió con cuidado, casi cayéndose porque las piernas le temblaban. Tocó tierra descalza y se mantuvo erguida, hombros cuadrados pese al cansancio que tiraba de su cuerpo. No dijo nada, solo esperó. Eso lo desconcertó más que si hubiera llorado o suplicado. Se dio cuenta de que su primer pensamiento no fue que ella pudiera hacerle daño, sino que pudiera desplomarse allí mismo. Las preguntas acudieron a su mente antes de que pudiera ordenarlas. ¿Cómo había dado con su caballo? ¿Lo había tomado durante la noche o el animal la había encontrado y la había traído hasta allí? ¿De dónde venía? ¿De alguno de los campamentos más allá de las colinas o de más al norte, huyendo de algo peor? ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué el vestido roto dejaba ver la suavidad de su pecho, como si hubiera luchado o escapado de quien quería hacerle daño? ¿La seguía alguien? Los instintos le decían exigir respuestas, pero la garganta se le secó.
Dio un paso adelante, botas pesadas sobre la tierra apisonada. Ella hizo un gesto leve, no por miedo a la violencia, sino como quien ha recibido tantos golpes, que ya no se arriesga a adivinar lo que vendrá. Él se detuvo donde estaba, tratando de aquietar la rabia que se le encendía no hacia ella, sino hacia quien la había dejado así. El caballo resopló y bajó la cabeza hacia el abrevadero. Jack hizo un ademán con la mano sin alzar la voz. Agua ahí la invitó sin palabras. Ella dudó, luego condujo al alazán con un toque suave. Con manos temblorosas vertió agua del cubo y dejó que el animal bebiera. Solo después de que el caballo hubo tomado, ella sorbió un trago ocupando el agua con las palmas. El líquido resbaló por sus muñecas, por piel marcada de polvo y moretones. Supuso entonces que no era una ratera que hubiera topado con su caballo. Ninguna ladrona cuidaría del animal antes que de sí misma. Ninguna se quedaría tranquila en su patio en vez de huir. Valoró sus opciones. Podía echarla fuera, devolverla a la maleza, donde quizá aguantaría 1 o 2 días antes de sucumbir al hambre o a hombres que la atraparan. Podía montarla al pueblo y entregarla a otros para que decidieran su destino. Pero la imagen de sus ojos oscuros y firmes, aún con el cuerpo temblando, lo detuvo. Vio la misma mirada hueca que recordaba de su esposa la noche que la fiebre la arrancó. La mirada de quien ya sabía que el mundo no tenía piedad. El rifle pesó en su mano. Lo apoyó contra el poste del porche. La decisión quedó tomada en lo simple. Ella lo observaba con atención, como si aquel gesto lo revelara todo. No le dio las gracias, no dijo palabra alguna. Simplemente se dejó caer en el escalón junto al abrevadero, abrazando sus rodillas y apoyando la frente un instante. Jack Carter notó la tierra incrustada en su piel, los moretones en los codos, y un desgarrón en la tela que dejaba al descubierto su muslo por encima de la rodilla. Apartó la mirada rápido, aunque la imagen quedó grabada en su mente, removiendo sentimientos que llevaba años negándose. Volvió a pensar en la noche anterior, en cómo el caballo había huido. Comprendió que no habían sido coyotes quienes lo espantaron. El animal debió cargarla por voluntad propia, o quizá ella lo encontró en el monte y se subió. Tal vez ambas cosas. Aquel alazán siempre había sido sereno con la gente. Quizá más constante de lo que él mismo había sido jamás. Por primera vez desde la muerte de Evelyn Carter, sintió que el suelo bajo sus pies se movía no por peligro, sino por responsabilidad. Alguien había llegado hasta él llevada por su caballo, y la decisión de qué hacer quedaba enteramente en sus manos. Odiaba las decisiones que no podían desandarse, pero al mirarla de nuevo descalza, herida, en silencio, supo que no podía devolverla al desierto. Exhaló despacio con control y dejó escapar las palabras de manera llana. «Puedes quedarte. Por ahora». Ella levantó apenas la cabeza hasta encontrar sus ojos. Por un latido creyó ver un destello de alivio. No mucho, pero suficiente. Asintió con un gesto mínimo y volvió a bajar la mirada. Dentro lo esperaba la cabaña con el olor a humo y frijoles de la noche anterior. Tendría que ofrecerle comida, quizá una manta. Las preguntas podrían esperar. Ya había tomado la decisión más difícil. El caballo resopló junto al abrevadero y sacudió la crin. Y por primera vez en meses, Jack sintió una pizca de gratitud hacia el animal, que no solo había vuelto, sino que le trajo algo más de lo que había perdido. Se apartó un poco y señaló la puerta de la cabaña, la mandíbula apretada a la mente, aún cargada de dudas, pero la elección ya estaba hecha y no había marcha atrás. Ella dudó un buen rato, la mirada escrutándolo como si midiera si aquello era otra trampa. Luego se incorporó despacio, los pies arrastrándose en la tierra mientras cruzaba el patio. Él notó que cojeaba apenas, pero lo suficiente para imaginar cuántas leguas habría caminado antes de montar su caballo. Reprimió el pensamiento y abrió la puerta. Dentro la cabaña era sencilla y estrecha, levantada con los pinos que él mismo había cortado y cargado. La estufa aún guardaba calor de la noche y el olor a ceniza flotaba en el aire. Una taza de lata, un plato, un pedazo de pan duro y unos frijoles en una olla eran lo único sobre la mesa. Le sorprendió lo desnudo que se veía todo, con otro par de ojos recorriéndolo. Le señaló la silla junto a la estufa. «Siéntate». Ella la miró como dudando si tenía derecho a hacerlo. Luego se sentó con cuidado.
su cuerpo rígido entre agotamiento y cautela. Jack sirvió frijoles, en el plato de lata lo colocó frente a ella y le acercó un tenedor. Ella miró la comida luego a él y al fin tomó el cubierto y comió rápido, hambrienta pero sin codicia. Cada bocado lo tragaba como quien no sabe cuándo volverá a tener otro. Él la observaba en silencio, brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza llena de preguntas que no estaba seguro de querer contestadas. ¿De dónde venía? ¿Quién había roto su vestido? ¿Quién podría estar siguiéndola? Pero cuando ella alzó la vista una vez con los ojos agudos y cansados, él cayó. Al terminar, empujó el plato como temiendo abusar. Él le sirvió agua del cántaro. Ella bebió con las 2 manos en la taza, los dedos temblando apenas. El agua resbalaba otra vez por su muñeca. Cuando dejó el vaso, murmuró algo bajo, palabras que él no entendió, quizá en apache. El sonido fue suave, se perdió en el aire. Él la sintió una sola vez, aunque no supiera qué significaba. Fue al baúl del rincón, sacó una manta de lana doblada y la colocó sobre la mesa. Ella la tocó despacio, luego se la echó a los hombros. Verla envuelta en su manta despertó en él algo contradictorio, protección y desasosiego. Se sentó frente a ella, la mandíbula endurecida, mientras pensaba en hablar, pero otra vez las palabras murieron antes de nacer. El silencio se estiró. Ella miraba el fuego, luego a él, luego a sus manos. Por fin alzó un poco la barbilla y dijo con inglés entrecortado: ¿Tú? Saber. Las palabras eran planas, más una prueba que una súplica. Él sostuvo la mirada firme. No esta noche, no. Ella lo escudriñó y él se preguntó qué veía, si lo creía, o pensaba que era otra mentira más de otro hombre. Se recostó en la silla, la madera crujiendo bajo su peso. Los pensamientos giraban en círculos. Si alguien del pueblo se enteraba, habría preguntas imposibles de responder, sospechas imposibles de combatir. Algunos lo llamarían necio, otros algo peor. Pero también sabía que si la echaba, pasaría el resto de sus días recordando aquella imagen de Lila Rose McKenna, descalza en su patio con esa mirada fija en los ojos. Y ese recuerdo le dolería más que el desprecio de los vecinos. Ella se movió en la silla, apretando la manta contra su cuerpo. Fue entonces cuando Jack Carter notó los moretones oscuros y desiguales en su muñeca como marcas de dedos clavados en la carne. El estómago se le heló. Había visto esas huellas antes en hombres arrastrados por la ley y en mujeres sin nadie que las defendiera. Desvió la vista, mandíbula rígida, porque preguntar sería abrir la puerta a respuestas para las que aún no estaba preparado. Para romper el silencio, señaló el dormitorio en la esquina. «Toma esa cama. Yo vigilaré». Ella miró la habitación, luego a él, y negó con la cabeza. «No, yo aquí». Él no insistió. Movió la silla hacia la puerta, dejó el rifle al alcance y se sentó pesadamente. Ella se recostó junto a la estufa en el suelo, envuelta en la manta como un capullo. Notó cómo mantenía el rostro vuelto hacia él, incluso al cerrar los ojos, lista para despertar ante el menor movimiento extraño. La luz del fuego danzaba en las paredes, pintando sombras sobre su cara, sobre la curva de su hombro donde la manta resbalaba. Jack se removió incómodo, tratando de mantener la mente en la guardia, y no en su presencia. Hacía años que no compartía espacio con un alma viva, y el aire ya se sentía distinto, más pesado, pero menos solitario. Se odiaba por darse cuenta. Se odiaba más por desear que ella se quedara. Con las horas su cabeza no paraba de dar vueltas. ¿De quién huía? Había hombres siguiéndole el rastro, listos para irrumpir en su patio con fusiles. Medía el riesgo de tenerla allí, el peligro de enfrentarse a los que le habían dejado esas marcas, pero también pensaba en sus noches vacías, en los años interminables de silencio, en el peso de la pena que nunca se aliviaba, y en cómo por primera vez en tanto tiempo no estaba solo. Hacia el amanecer el fuego se redujo a brasas. No había cerrado los ojos ni un instante, pero no sentía cansancio. La observaba respirar despacio, y aún así veía los moretones en sus brazos cuando la manta se le corría. Entendía que no podía echarla, no ahora, quizá nunca. Y esa certeza se le asentaba en el pecho, pesada, pero firme. Cuando ella se movió al despertar, parpadeando con la luz pálida,
Lo miró desde el suelo. Él esperó a que hablara, pero ella no dijo nada. Se incorporó, ajustó la manta y comenzó a trenzar su cabello enredado con movimientos lentos y calculados. Entonces Jack comprendió que sobrevivir no era nuevo para ella. Lo había hecho mucho antes de pisar su patio. Y tal vez, solo tal vez, podían sobrevivir juntos. La claridad de la mañana se coló entre las tablas del piso, y el vaquero se levantó de la silla tieso de estar toda la noche en vela, ojos ardiendo pero atentos. Lila Rose McKenna ya estaba despierta sentada junto a la estufa con la manta sobre los hombros, el cabello trenzado hasta la espalda. A la luz del día se veía distinta, los moretones más oscuros, las arrugas del cansancio más marcadas, pero también había en su porte algo firme, como si durante la noche hubiera tomado una decisión: no pediría y no huiría. Jack salió primero, las botas crujiendo sobre la tierra. El alazán levantó la cabeza en el corral atento. Otra oleada de alivio lo recorrió al ver al animal vivo y entero. Le pasó la mano áspera por el pelaje, aún duro de sudor. El caballo se movió, pero se quedó sereno, como si nada extraño hubiera ocurrido. Revisó cascos y patas, luego le dio una palmada en el cuello. Había cargado duro con ella, pero había vuelto. Eso valía algo. Al darse vuelta, la encontró en el umbral envuelta en la manta, pies desnudos sobre las tablas frías. Cayó en la cuenta de que si ella iba a quedarse, no podía seguir descalza. La tierra de allí era cruel, cortaba como navaja. Pensó en el pequeño montón de botas viejas apiladas en un rincón de la cabaña, recuerdos de años pasados. Ya le daría un par. Por ahora señaló el pozo. ¡Agua! Ella asintió y caminó despacio por el patio, llenó el balde y lo levantó con ambas manos, casi derramándolo por el peso. Él se adelantó rápido, quitándole la carga y dejándola en el porche con facilidad. Ella le lanzó una mirada breve, no de gratitud, más bien de reconocimiento, como quien sabe que no la dejaron luchar sola, pudiendo evitarlo. De vuelta adentro, cortó un trozo de pan y puso sobre la mesa una rebanada de carne salada. Ella comió más despacio esta vez, como aprendiendo que la comida no se le quitaría. Entre bocados sus ojos recorrían la cabaña, las herramientas ordenadas en la pared, el rifle junto a la puerta, la pila de leña en el rincón. Se detuvieron más tiempo en un marco de retrato puesto boca abajo sobre un estante. Él lo notó y lo retiró sin dar explicación. Era el retrato descolorido de Evelyn Carter, y no estaba listo para que ambas mujeres convivieran en la misma habitación. Tras la comida señaló el hacha apoyada en la pared. Leña. Ella vaciló, pero lo siguió afuera. Él partió el primer tronco de un golpe limpio, el chasquido resonando en el aire quieto, y le tendió el hacha. Sus manos pequeñas se aferraron torpemente al mango gastado. El primer intento apenas rajó la madera, y lo miró con rapidez, como temiendo un estallido de ira. En vez de eso, él tomó de nuevo el hacha, abrió otro tronco con calma, y volvió a entregársela. De nuevo intentó partir la leña, esta vez con más fuerza, y aunque el tronco no se abrió, la hoja del hacha se hundió un poco más. Soltó el aire entre dientes. Jack Carter vio cómo el moretón de su muñeca se oscurecía al tensarse los músculos, y por primera vez le dijo más de una palabra. Basta por hoy, es suficiente. Le quitó el hacha con suavidad y la dejó a un lado. Ella retrocedió un paso con frustración en los ojos, pero también con un dejo de alivio. Esa mañana él no preguntó su nombre, aunque las palabras se le quedaban en la lengua. En lugar de eso, le mostró los quehaceres. Ella cargó agua al interior, barrió las cenizas de la estufa y juntó retazos de tela del baúl para remendar su vestido. Él le dio una camisa vieja, áspera y larga para cubrir la tela rota. Ella se la puso sin reparo, las mangas colgándole flojas, el dobladillo apenas por encima de las rodillas. Verla envuelta en su ropa lo descolocó de un modo que no supo explicar, pero no se la quitó. A medida que el día calentaba, trabajaron codo a codo, casi sin palabras. Ella lavaba los platos de lata en la batea mientras él reparaba un madero roto del corral. Ella trenzaba tiras de tela como cuerda mientras él limpiaba el rifle en el porche. De vez en cuando sus miradas se cruzaban y nunca era el primero en apartar los ojos. Por la tarde, cuando él llevó al alazán a la sombra, Lila Rose McKenna se acercó despacio, alargando la mano hasta tocarle el cuello. El animal se movió un instante.
y luego se calmó aceptándola como si siempre la hubiera conocido. Ella le acarició la crin con dedos lentos y firmes. Jack se quedó mirando con la garganta apretada. Ese caballo jamás había dejado que nadie lo tocara sin su permiso. Algo había allí silencioso, pero claro, el animal también la había escogido. Al caer el sol, ella recogió piedritas y ramitas del patio y las colocó cerca de la estufa. Él frunció el ceño sin entender hasta que la vio moler las piedras, haciendo un polvo que espolvoreó sobre su muñeca amoratada. El olor era fuerte, terroso. Entonces comprendió ella sabía de remedios de curaciones que él jamás había visto. Lo miró un momento y volvió a su tarea como advirtiéndole que no interfiriera. Y él no lo hizo. Solo lo guardó en su mente. Ella no era indefensa ni mucho menos. Cuando cayó la noche, él puso otra olla de frijoles. Ella se sentó junto al fuego cosiendo su vestido con puntadas cuidadosas, usando una aguja y un hilo hallados en su baúl. Varias veces, él se sorprendió observándola la línea de sus hombros iluminada por la lumbre, la concentración en sus ojos, al pasar la aguja. Ella lo notó una vez, y por primera vez no apartó la mirada enseguida. Sostuvo sus ojos un instante más antes de volver a la costura. Cuando cenaron ella comió en silencio, luego empujó el plato con ambas manos, como señal de que había terminado. Él recogió los platos con movimientos lentos y firmes. Ella volvió a cubrirse con la manta y se tendió cerca de la estufa, pero esta vez no lo miró de frente. Se giró un poco como confiando lo suficiente para no tener que vigilarlo toda la noche. Ese gesto lo golpeó más de lo esperado. Se sentó otra vez en la silla junto a la puerta rifle a mano, los ojos fijos en la oscuridad tras las rendijas de la ventana. Los pensamientos se arremolinaban. Ella estaba bajo su techo trabajando su tierra sentada junto a su fuego. Eso ya significaba que su vida había cambiado. Cuando las brasas se fueron apagando, se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, y murmuró apenas, «Ya estás aquí». Las palabras no eran para ella no del todo. Eran para sí mismo una aceptación callada de lo que ya había decidido el caballo la tierra, el destino al que no quería dar nombre. Y al mirar de nuevo hacia la estufa la oyó respirar profundo en el sueño, la manta cubriéndola su camisa colgando floja en su cuerpo. Sintió que el silencio ya no estaba vacío sino lleno, y por primera vez en años no temió la llegada del amanecer. El aire de la mañana estaba fresco cuando el vaquero salió con el balde a sacar agua, y mientras la cuerda chirriaba contra la madera, escuchó el leve crujir de la puerta. Ella lo siguió descalza hasta el patio, la camisa colgándole floja aún envuelta en la manta. Él bajó la vista a sus pies heridos y agrietados, y por fin habló con más de una palabra, «Necesitarás botas». Ella no respondió. Solo bajó la mirada al suelo, la trenza cayéndole por un hombro. Él la estudió un momento, luego dejó el balde a un lado y entró al cobertizo. Regresó con un par de botas viejas rajadas en las costuras, pero firmes. Las dejó en el porche sin explicación. Ella lo miró, se agachó y se las puso. Le quedaban grandes, pero eran mejores que nada. Ajustó la manta y se irguió más recta como si calzarlas fuera a reclamar un sitio allí. Desayunaron otra vez pan y frijoles. Y Jack notó cómo ella echaba un vistazo a los estantes vacíos. Las provisiones escaseaban. Sabía que tendría que ir al pueblo pronto y la idea le pesaba. Si la llevaba, habría miradas, preguntas, quizás algo peor. Si la dejaba, estaría sola y él aún no confiaba en dejarle esa quietud sin su vigilancia. La decisión lo carcomía, pero la apartó un día a la vez. Después de la comida, la llevó al corral. El alazán relinchó suave al verla acercarse y ella extendió la mano acariciándole la crin con una naturalidad serena. Él la observaba con atención. «El caballo te trajo hasta aquí», dijo en voz baja. ¿Por qué las palabras salieron secas la pregunta que llevaba guardada desde el amanecer de hacía 2 días? Lila Rose McKenna giró despacio hacia él, los ojos oscuros firmes. Su inglés era entrecortado pero lo bastante claro. «Caballo. Me encontró. Noche». Jack Carter frunció el ceño. «Tú lo tomaste». Ella negó con la cabeza, voz baja. «No. Caballo vino». La certeza en su tono lo golpeó.
Quiso dudar, pero no pudo. La calma del alazán lo confirmaba. Un animal no mentía. Con el día avanzando, él le mostró más tareas. Ella cargó pequeños cubos de grano, barrió el suelo de la cabaña y trajo la leña que él había partido. Notó cómo observaba todo aprendiendo en silencio. No solo sobrevivía, estaba echando raíces. Por la tarde la llevó al arroyo. El agua corría helada bajo las sombras de los álamos, y él se arrodilló a llenar las cantimploras. Ella se agachó cerca bebiendo con las manos. El viento deshizo mechones de su trenza. Al inclinarse, el cuello de su camisa se abrió mostrando el borde de su pecho bajo el vestido rasgado. Él se sorprendió mirándola, sintió el calor subirle al pecho y giró el rostro con la mandíbula apretada. Pero al volver la vista encontró sus ojos fijos en él firmes. No se cubrió, no se apartó. Dejó que el silencio se extendiera hasta volver el aire más denso que el agua a sus pies. Carraspeó, cerró la cantimplora y volvió al trabajo. Regresaron en silencio, el crujir de las botas contra la tierra seca. En la cabaña ella siguió cosiendo su vestido, pasando la aguja con precisión. Él reparaba la cincha de la silla. De cuando en cuando se cruzaban las miradas, quedándose cada vez un instante más. Al caer el sol sacó un tarro de café y preparó una pequeña olla. El aroma amargo llenó el cuarto. Sirvió 2 tazas poniendo una frente a ella. Ella se sorprendió, luego la tomó con cuidado bebiendo despacio. Tras un rato habló de nuevo, la voz áspera por el desuso. Nombre: Lila. Él se quedó inmóvil, la palabra colgando en el aire. No lo había ofrecido antes, y él no se había atrevido a preguntar. Asintió una vez firme. Jack. Hacía mucho que no pronunciaba su nombre para nadie, y ahora sonaba extraño, casi ajeno. Sus labios formaron el sonido con suavidad. Jack. Esa noche tras la cena ella volvió a acomodarse junto a la estufa envuelta en la manta. Él permaneció en su silla, rifle a mano, pero el aire entre ambos ya era distinto. Habían compartido nombres. Un paso frágil hacia algo más que la mera supervivencia. La miró mientras trenzaba su cabello antes de acostarse. Ella le devolvió la mirada, y por primera vez no había desconfianza en sus ojos, solo cansancio y un atisbo de confianza. Antes de dormirse murmuró con voz baja pero clara. Tú... buen hombre. Sintió el peso de esas palabras clavarse en su pecho. No sabía si las merecía, pero no lo discutió. Se recostó en la silla, los ojos en el fuego agonizante. Por primera vez en años, el silencio de la cabaña no era vacío, ni castigador, sino lleno. Respiró más tranquilo. Sabía que aún quedaban preguntas, peligros, juicios. Pero esa noche, con su respiración serena junto al fuego y el caballo descansando afuera, se permitió un instante de paz. Al amanecer, Jack Carter se levantó temprano. El cielo apenas clareaba cuando comenzó a preparar al alazán para montar. Las provisiones escaseaban, frijoles, harina, café casi agotados. Podía estirar un día o 2, pero esperar solo lo haría peor. Se movía con cuidado revisando la cincha, probando las correas. Su mano firme, pero la mente dividida. No entraba al pueblo desde antes de que el caballo huyera, y ahora no solo cargaba con la necesidad de víveres. Ahora tenía a Lila Rose McKenna en su cabaña. Y eso era un riesgo que la gente jamás perdonaría si la descubrían. Ella salió mientras él ajustaba la silla, la trenza suelta, las botas prestadas arrastrándose en la tierra. Se detuvo a unos pasos, la manta sobre los hombros. Sus ojos bajaron a las alforjas llenas, luego a su rostro. No preguntó, pero él escuchó igual la duda. ¿La dejaría allí o la llevaría consigo? Ajustó la correa con fuerza, el cuero crujiendo. Provisiones, dijo con sequedad. Ella frunció el ceño apretando los labios. Dio un paso más cerca, la manta cayendo de sus hombros. ¿Y yo?, preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza. Demasiado peligroso. Podía imaginarlo con claridad, las miradas, los murmullos, las manos ásperas arrancándola del caballo antes de que pudiera alzar el Henry. No la pondría en ese círculo de odio. Ella se quedó quieta, los ojos fijos en él, un destello de abandono o miedo brillando en su mirada. Él sostuvo su mirada con firmeza. Volveré, dijo con voz firme, aunque por dentro sentía el peso de aquella promesa aplastarle el pecho.
Si alguien lo seguía de regreso si la verdad salía a la luz, sería Lila Rose McKenna, quien pagaría el precio. Y si no volvía, ella quedaría sola en una tierra que ya estaba en su contra. Ella asintió apenas, pero Jack Carter vio cómo sus manos se apretaban sobre la manta. Entró al cobertizo, sacó la vieja escopeta de 2 caños y la dejó apoyada en el umbral. Si hay problemas, úsala. Los ojos de ella se posaron en el arma y luego en él. No volvió a sentir, pero aflojó la manta entre sus dedos, como si el gesto importara más que la propia la escopeta. Salió cabalgando bajo un cielo azul pálido, con la llanura extendiéndose silenciosa a su alrededor. Cada galope en su mente se enredaba con la imagen de ella en la cabaña sentada junto al fogón, alerta a cada ruido. Odiaba dejarla, pero más odiaba la idea de que en el pueblo se supiera lo que guardaba bajo su techo. El camino fue largo, polvoriento. Al llegar a las afueras, notó enseguida cómo las miradas se clavaban en su caballo. El alazán había estado perdido el tiempo suficiente para que corrieran rumores e incluso apuestas sobre su destino. Ahora volvía llevándolo como si nada. En la tienda Silas Boone lo miró con ojos entrecerrados. Oí que tu alazán se había largado. Pensé que lo habías perdido. Jack gruñó una sola palabra. Lo encontré. El hombre sonrió con sorna apoyándose en el mostrador. Curioso. Las huellas decían que se fue limpio. ¿Dónde apareció Jack? Sostuvo la mirada, la mandíbula dura. Lo encontré. Nada más. Su tono no dejó espacio a más preguntas. El tendero bajó los ojos y empezó a pesar harina, pero la incomodidad quedó flotando. Compró lo necesario: frijoles, café, carne salada, un trozo de tela. Habló lo justo. Cuando otro cliente preguntó si había visto señales de apaches en las colinas, su mano tembló cerca del rifle. No. Salió de inmediato cargando las alforjas, el corazón golpeando fuerte. De regreso el sol ya caía tiñendo de oro los matorrales. Al ver la cabaña con humo en la chimenea, el nudo del pecho se aflojó. Ella seguía allí. No había huido. Desmontó, subió los sacos al porche. La puerta se abrió despacio y allí estaba Lila Rose, aún con la manta encima, pero ahora con la escopeta en las manos. Los nudillos blancos de tanto apretar la culata. Se quedó helada al verlo, luego bajó el arma, los hombros cayendo. Él entró, dejó los víveres en la mesa. Ella se acercó para ayudar, tomó la harina, los frijoles, revisando los alimentos con una aprobación silenciosa. Solo cuando terminaron habló: «¿Tú volviste?». La voz plana, pero en sus ojos se leía más alivio, tensión, que se deshacía. Él asintió. «Lo dije y aquí estoy». Esa noche, mientras el fuego bajaba el aire entre los dos, era distinto. Algo había cambiado. Ella lo había confiado lo suficiente como para no escapar. Y él la había confiado tanto como para dejarla sola con un arma en las manos. Cuando se acomodó cerca del fogón, él se sentó frente a ella. El silencio menos pesado ahora. Ella lo miró una vez, los labios entreabiertos como si quisiera decir más. Tragó saliva y en lugar de palabras tomó la tela que él había comprado. Comenzó a coser despacio, las manos firmes. Él la contemplaba trabajar, el cuello inclinado iluminado por las llamas, el cabello suelto escapando de la trenza. Sabía que ella notaba su mirada, pero no se apartaba. Después de un rato dejó la tela sobre su regazo. Lo miró directo. «Yo me quedo». No era pregunta ni súplica. Era una afirmación. El pecho de Jack se ensanchó. Pensó en la tumba de Evelyn Carter, en los años de silencio, en los cuchicheos de los vecinos. Pero todo eso se sentía lejano comparado con la mujer sentada frente a él. Asintió una vez, aceptando el peso de su decisión. «Entonces quédate». El fuego crepitó. El silencio se hizo más hondo, y por primera vez él dejó la mano sobre la mesa cerca de la suya. Ella bajó la vista, luego la levantó, y tras un instante puso sus dedos sobre los de él, cálidos y firmes, sin temblar. Las llamas iluminaban las paredes rústicas de la cabaña, y sus manos permanecieron juntas, quietas, sin retroceder. Jack sintió ese calor romper un cerrojo en lo más profundo de su pecho, un peso que llevaba años cargando sin saberlo. Ella lo miraba sin pestañear, y durante un largo momento el único sonido fue el leve crujir del fogón.
Carraspeo se echó hacia atrás soltando despacio la mano, no porque quisiera alejarse, sino porque la atracción era demasiado fuerte, demasiado pronta. «Debes descansar», murmuró la voz áspera. Ella lo observó un instante, luego asintió. Apretó la manta sobre los hombros y se recostó junto al fuego. Pero esta vez, sus ojos se cerraron sin esa chispa de vigilancia constante. Confiaba en él lo suficiente como para dormir. Aquello era nuevo, un peso distinto en el aire. Jack Carter permaneció largo rato en la silla junto a la puerta, el rifle al alcance, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la silueta acurrucada junto al fuego. En su mente apareció el rostro de Evelyn Carter pálido en los últimos días de fiebre y el silencio amargo que lo había acompañado durante años. Se recordó la promesa de no volver a sentir, de no arriesgarse otra vez al dolor de perder. Y sin embargo allí estaba Lila Rose McKenna, llegada a su vida en el lomo del caballo que creyó perdido, envuelta en su manta, respirando tranquila dentro de su cabaña. Se recostó y dejó que la idea echara raíces. Quizá aquel silencio que lo había marcado no estaba destinado a durar para siempre. Al amanecer fue ella quien despertó primero. Él abrió los ojos al escuchar el movimiento, el sonido de la tetera sobre la estufa, la leña acomodada con manos cuidadosas. Cuando ella notó su mirada, le dio una leve inclinación de cabeza, casi una sonrisa. Él se levantó, se puso el abrigo y salió a revisar el ganado. Ella lo siguió con las botas que él le había dado, aún descalzas por dentro, la manta ceñida fuerte a los hombros. Caminaron juntos la línea de la cerca, él vigilaba roturas. Ella oteaba el horizonte como si esperara que alguien apareciera. De regreso, mientras compartían pan y café, ella habló con palabras quebradas. Hombres malos. Quitar. Herir. Llevó la mano al moretón de su muñeca y sus ojos se oscurecieron. Jack se quedó helado apretando la mandíbula. Lo había sospechado, pero oírlo de sus labios lo confirmó con un peso que no quería aceptar. No dio nombres, no dijo dónde, pero el sentido era claro. Había huido de algo cruel y no pensaba volver. Él forzó la voz firme. «Aquí no te encontrarán». Y ella pareció creerlo porque sus hombros cedieron apenas. El día transcurrió entre tareas, remendó los últimos desgarrones de su vestido con puntadas firmes. Él le enseñó a salar la carne, a apilar la leña para el invierno, a reparar los tablones de la cerca con clavos y soga. Todo lo hicieron codo a codo, las manos, rozándose a veces las miradas, sosteniéndose cada vez un poco más. Por la tarde, cuando le pasó el martillo, sus dedos permanecieron en contacto un segundo más de lo necesario. Él no se apartó. Esa noche tras la cena, el fuego ardía más vivo que de costumbre. Ella estaba en el suelo cosiendo una tira de tela, la trenza suelta, mechones oscuros cayendo sobre sus hombros. Jack la contemplaba, el pecho pesado con algo que no podía nombrar del todo deseo, sí, pero también algo más sereno, más profundo. Se levantó, cruzó la habitación y se agachó a su lado. Ella lo miró sin sobresalto, los ojos oscuros, serenos. Su mano subió casi sola, apartando un mechón rebelde de su rostro. Ella no se movió. Se sostuvieron la mirada con el fuego ardiendo entre ambos hasta que él se inclinó despacio, dándole tiempo de apartarse. No lo hizo. Sus labios se entreabrieron, su aliento cálido lo rozó. Y cuando se encontraron fue con cautela, pero con certeza. Su mano áspera acarició la suavidad de su rostro. Los dedos de ella se aferraron a la tela de su camisa. El beso fue breve pero suficiente para cambiarlo todo. Él se apartó primero, buscando en su rostro algún rastro de arrepentimiento. No lo encontró. Ella lo miraba con la misma firmeza de antes, pero ahora había algo más: aceptación, quizás hasta pertenencia. Se llevó los dedos a los labios y susurró Jack. Escuchar su nombre en voz de ella después de ese beso le apretó el pecho hasta doler. Esa noche, al recostarse junto al fogón, ya no se encogió de espaldas a él. Se estiró la manta resbalando lo justo para dejar ver la curva de su hombro, el cabello extendido sobre las tablas. Él se quedó en su silla como siempre, pero la distancia ya no se sentía como un muro, era un puente esperando a ser cruzado de nuevo. Mientras las llamas se apagaban, los temores regresaron. ¿Y si los hombres que la hirieron venían a buscarla? ¿Y si el pueblo descubría su secreto?
Y si perderla un día sería peor que la pena que ya conocía, pero entonces la miró dormir respirando tranquila, el rostro aliviado, y comprendió que su mayor miedo no era perderla, sino dejarla escapar antes de darle la oportunidad de quedarse. Se inclinó los codos en las rodillas y murmuró al silencio de la cabaña: «Aquí estás a salvo». Ella no se movió, pero su mano salió un poco de la manta, quedando abierta sobre el suelo como esperándolo. No la tomó aún, no, pero supo que pronto lo haría. A la mañana siguiente, después del beso, el aire en la cabaña se sentía distinto, aunque ninguno hablara de ello. Jack se levantó temprano, las botas resonando en el suelo, mientras Lila Rose McKenna se desperezaba junto al fogón. Él pensó que ella evitaría su mirada, que guardaría distancia, pero al contrario se incorporó, y lo miró de frente con la calma de quien entiende que lo vivido la noche anterior no fue un error, sino un pacto silencioso. Él asintió despacio, y ella devolvió el gesto con la inclinación más leve de su cabeza. Salió a por agua y ella lo siguió sujetándose la camisa contra el pecho. Las botas aún le quedaban flojas. El alazán levantó la cabeza al verlos, y ella acarició su crin, susurrando algo en apache. Jack escuchó, pero no preguntó. Volvió con el agua al interior y al girarse, la vio ya en la estufa moliendo granos de café con movimientos lentos y seguros. La imagen lo golpeó con fuerza verla moverse en su cabaña, como si siempre hubiera pertenecido allí. Prepararon pan y carne de cerdo en silencio, el aroma llenando el aire. En un momento su mano rozó la de Jack Carter sobre la mesa, y ninguno la retiró por varios segundos. El silencio ya no pesaba como antes. Tenía gravedad, sí, pero no estaba vacío. Más tarde Jack ensilló el caballo para trabajar en la loma, y Lila Rose McKenna caminó a su lado cargando herramientas, aunque el peso le doblaba los brazos. Él intentó quitárselas, pero ella negó con la cabeza, terca, empeñada en mostrar que podía. Juntos reemplazaron tablones, ajustaron el alambre, el sudor resbalando por su frente y el cabello suelto escapando de la trenza. A él le nació el impulso de detenerla, de darle descanso, pero entendía ya que ella necesitaba demostrar su fuerza. Aún así, cuando tropezó contra un poste, su mano la sostuvo al instante. Ella lo miró con dureza al principio, pero luego suavizó la expresión, dejando que sus dedos permanecieran un latido más sobre los suyos antes de apartarse. Por la tarde, nubes oscuras se juntaron en el horizonte. El viento cargaba voces lejanas de hombres. Jack se detuvo en seco apretando la soga. Lila también las oyó. Su cuerpo entero se tensó. En la distancia 3 jinetes avanzaban lentamente entre los matorrales, muy lejos para distinguir rostros, pero lo bastante cerca para apretar el pecho. Él la hizo agacharse tras unos arbustos hasta que pasaron. Ella obedeció sin una palabra, los dedos crispados en la tela de la camisa que aún vestía. Cuando los jinetes desaparecieron, Jack soltó el aire con la mandíbula dura. «Podría no ser nada», murmuró, aunque ni él mismo lo creía. La mirada de ella lo confirmó, tampoco lo pensaba. Esa noche la tormenta estalló con furia. El agua golpeaba el techo y los truenos sacudían las colinas. Dentro, el calor del fogón pintaba de rojo las paredes. Ella se sentó junto al fuego, el cabello húmedo tras salir a recoger agua en la batea. Jack se acomodó a su lado más cerca de lo habitual. El estrépito del cielo hacía temblar las paredes, pero dentro todo era quietud. Entonces ella buscó su mano en el banco. Él giró, la miró, y vio en sus ojos no miedo sino decisión. Se inclinó despacio hasta que sus hombros se tocaron. Ella recargó la cabeza en su brazo, y así permanecieron un buen rato con la tormenta afuera y el fuego resguardando la penumbra. Cuando ella levantó el rostro, sus miradas se fundieron, y él se inclinó de nuevo sin vacilar. El beso fue más firme, más cierto. Sus dedos se aferraron a su camisa, y la mano de él se enredó en la nuca de ella. El crujido de la leña los interrumpió apenas sus frentes quedaron juntas, respirando agitados. «Jack», susurró ella con el nombre moldeado despacio. Él cerró los ojos, el pecho ardiendo con lo que sentía y lo que temía. Esa noche ya no ocupó la silla de guardia. Se tumbó junto a ella al principio sin rozarla, hasta que su brazo se posó sobre su cintura. Ella se acurrucó contra él, entregando su respiración calma al sueño.
Él permaneció despierto mucho más mirando el techo, oyendo la tormenta desvanecerse. Pensó en los jinetes, en el peligro que acechaba, pero también en la mujer que había elegido quedarse, y por primera vez en años sintió no solo el deber de proteger, sino el deseo de vivir de nuevo. Al clarear el aire, olía a tierra lavada. Jack se levantó en silencio, miró hacia la inmensidad desde la puerta. Los jinetes podían volver, los problemas podían acercarse, pero dentro estaba Lila Rose, dormida en su manta, la trenza deshecha sobre las tablas. Y supo con certeza que defendería, que no estaba dispuesto a perder otra vez. Cuando ella despertó y lo vio en la puerta, se levantó rápido, aún con el sueño en los ojos, y se colocó a su lado. Miraron juntos el horizonte callados, hasta que ella dijo en su inglés entrecortado: «Ellos vuelven». No era una pregunta, era certeza. Jack apretó la mandíbula. Sabía que aquellos hombres no estaban allí por casualidad. Le rozó el brazo con la mano grave. «¿Quiénes son?». Ella bajó la vista, los labios tensos. Tardó en responder y al fin murmuró: «Hombres de rancho. Llevan mujeres». La voz se quebró en la última palabra, y una furia helada le recorrió las entrañas a Jack Carter. Asintió una sola vez. No necesitaba más detalles, ya sabía suficiente. El día se deslizó en un silencio denso. Él reparaba la cerca con movimientos lentos, pero sus ojos no dejaban de volver a la loma. Lila Rose McKenna se movía por la cabaña barriendo, cociendo frijoles, remendando telas. Sus pasos eran firmes, pero sus hombros tensos. Hablaban poco, y aún así el silencio entre ellos no estaba vacío. Pesaba como si aguardara lo inevitable. Al caer la tarde, el ruido de cascos rompió la quietud. Jack Carter salió al porche con el rifle en mano, Lila Rose detrás de él. 3 jinetes aparecieron sobre la loma avanzando con calma calculada. El que iba al frente, flaco de ojos duros, sonrió con sorna. «Dicen que recogiste a una muchacha mestiza perdida». Su voz era aceitosa, confiada, la de un hombre acostumbrado a arrebatar lo que quería. Jack levantó la Henry, los pies firmes, la mirada fija. «Ella no es tuya». El forastero rió. «¿Vas a quedártela? Ya sabes lo que murmura la gente, que la tuviste bajo tu techo. Déjala y asunto arreglado». Sus ojos se deslizaron hacia la puerta donde Lila Rose se mantenía firme, pálida, pero con la mirada serena. Jack no volteó. Mantuvo sus ojos en los hombres. «Das un paso más», dijo plano, «y no saldrás vivo». La tensión cortaba el aire. Los jinetes se removieron en la silla, manos rozando las culatas de sus revólveres. Por un instante pareció que las armas iban a desenvainarse. Pero el líder torció la boca, escupió al suelo y tiró de las riendas. «No vale la pena morir hoy». Se dio la vuelta y los otros 2 lo siguieron. Los 3 se alejaron hacia la loma, sus siluetas perdiéndose contra el horizonte. Jack no bajó el rifle hasta que la llanura quedó vacía. Entonces giró hacia Lila Rose. Ella avanzó despacio, posando la mano en su brazo. Sintió el temblor en sus dedos. «Tú seguro», murmuró ella, la voz áspera. Él negó con la cabeza. «Estamos seguros». La corrección importaba, quería que entendiera que ya no estaba sola. Aquella noche la cabaña tenía otro aire. El peligro se había alejado por ahora, pero la decisión estaba tomada. Ella no volvería atrás. Él no pensaba dejarla ir. Después de cenar dejó la costura a un lado y se sentó cerca del fuego junto a él. Su mano buscó la suya y esta vez él no dudó. La atrajo contra su pecho, su respiración acompasada, su frente recostada sobre él. Permanecieron así un buen rato, olvidando el mundo más allá de aquellas paredes. Cuando alzó el rostro lo miró con una fuerza tranquila. «Me quedo», repitió más firme que antes. Él le rozó la mejilla con los dedos ásperos. «Entonces quédate conmigo». Los labios de ella se curvaron en la primera sonrisa que él le veía. El beso que siguió no tuvo dudas, fue un pacto sellado bajo la luz temblorosa de las brasas. Esa noche compartieron la manta hombro con hombro en el suelo. Jack respiró más ligero de lo que recordaba en años. La pena por Evelyn Carter seguía allí, pero ya no lo encadenaba. Era parte de él, no una losa. El silencio que lo había acompañado tanto tiempo
Al fin, se había quebrado. Los días siguientes tomaron un ritmo nuevo. Lila Rose se movía por la cabaña como si siempre hubiese sido su hogar. Cocinaba, remendaba, cuidaba al caballo. Jack trabajaba la tierra, reparaba cercos y le mostraba cada tarea confiando en ella. Compartían pan, café y silencios que ya no dolían. Semanas después, cuando él volvió al pueblo, sintió las miradas, oyó los murmullos, pero ya no le pesaban. Compró lo necesario y regresó. Ver el humo salir de la chimenea, saber que ella lo esperaba, le aflojó el nudo del pecho. Una tarde, con el sol sangrando sobre las colinas, Jack se paró junto al corral con Lila Rose a su lado. El alazán pastaba tranquilo, el mismo que lo había devuelto a ella. Él pasó un brazo por sus hombros acercándola. Ella apoyó la cabeza en su pecho mirando el horizonte. No dijeron nada, ya no quedaba nada por decidir. Ella había elegido quedarse. Él había elegido guardarla. El vaquero, que creyó haberlo perdido todo, encontró no solo a su caballo, sino a la mujer que le devolvió la vida. Y en aquel borde de la llanura, ya no estaban solos. Por primera vez en años, Jack Carter creyó que el futuro guardaba algo más que silencio, guardaba familia, guardaba amor.